Hola, ¿cómo están? Estoy de regreso después de algún tiempo. Me tomé años sabáticos. No. Antes, ¿cómo olvidar de las personas que están comentando y por supuesto sugieren? Daniel Tyler, Wilson Wahan, Mirham, SMPLHTH, así está, Greg López, Papa Latino, Silvia Elena, Hilda Jara, Alejandro Montenegro, Silvia, Paula Cruz, Nicolás Pearson, Pequitas también, Nildes Camargo, Arenita también, Antonio Loja. Ellos son algunos de quienes están comentando y por supuesto sugieren. Thank you, gracias. Gracias a todos quienes han estado sugiriendo y escribiendo, comentando desde Nueva York, Chicago. También han estado comentando desde San Francisco, todo Estados Unidos y por supuesto en Europa, Portugal, también Brasil. Esto es Turismo Tayta-Imbabura y por supuesto las lecciones de Quichua a través de estas plataformas virtuales. Muchas gracias a todos, sean bienvenidos una vez más a estas lecciones Ñukanchis Quichua Shimi, el Quichua, nuestro idioma, the Quichua Our Language. The Ancestral Language from Pucará, Ecuador. En la última lección habíamos aprendido de los pronombres Xutipac Randicuna o los pronouns. En Quichua tenemos el Ñuca, Can, Pai, Chay, Ñucanchi, Canguna, Paicuna. Ñuca, Can, Pai serían los pronombres del singular y del plural Ñucanchi, Canguna, Paicuna. Eso. Aquí está, Ñuca es yo, Can, tú, Pai, él o ella, Chay, ese o este, Ñucanchic, nosotros, Canguna, ustedes, Paicuna, ellos o ellas. Esos son los pronombres que habíamos aprendido en la lección anterior. Ahora vamos con la lección siguiente. Te quiero presentar a ellos. Él es Jorge Luis. Y también te presento a Blanca María Gina. Los nombres de ella es en homenaje a mis 4 hermanas. Mi primera hermana, Blanca Estela, que en paz descanse, el año pasado prácticamente falleció, nos dejó. Es un año terrible prácticamente para mí haber pasado esa situación. Siempre vamos a tener esas cosas de la vida, el trajinar de nacer, crecer y después morir. Pues mi hermana tuvo que adelantarse, dejándonos un gran vacío y bueno, por consiguiente, es en homenaje a ella como primer nombre. El segundo nombre, María, es por mis 2 hermanas, María Gabriela y María Pamela, y Gina, por mi última hermana. Me tomo unos segundos de silencio en homenaje a mi hermanita que falleció a los 28 años. Dejó un bebé. Gracias por esos segunditos en homenaje a mi hermana Blanquita que simplemente se adelantó. Pues espero seguir pronto yo también. Entonces, como les decía, él es Jorge Luis y ella es Blanca María Gina. Ellos van a estar acompañándonos en cualquiera de las lecciones que desde ahora vamos a estar aprendiendo. Estas lecciones también es gracias a Turismo Tayta-Imbabura. La aventura te espera, la puedes seguir a través de @Turismo Tayta-Imbabura ¿sí? Si quieres conocer todo lo que es el turismo, las aventuras, la altura y demás, visita esa página y sigue. Ahora, seguidores, vamos a aprender el alfabeto o Yika Kilkakuna, así tal como se pronuncia, ¿sí? Yika Kilkakuna. ¿Notan la diferencia de la doble L de la primera y la segunda sílaba? Pues
hay muchas, ¿sí? Entonces, tal como pronuncio en la primera, yika, en la otra, kilkakuna, o sea, la doble L se transforma solo o suena como una L normal, nada más. Yika, kilkakuna, el alfabeto del alfabeto. Vamos con esto. Nosotros tenemos 18 en el alfabeto. Y de manera particular, nosotros utilizamos solo la A, ¿sí? Así como en español es A, B, C, D, E, F, G. O sea, todo o la mayoría es con E. Y en inglés, A, B, C, D, E, F, G. Todos o la mayoría están con I. Y en quichua vamos con la A. Es A, cha, ja, i, ka, la, lia, ma, na, ña, pa, ra, sa, za, sha, ta, u, wa, ya. Ahí están las 18. Están en mayúsculas y minúsculas, como les pueden ver. Las mayúsculas los decimos hatun kilka y las minúsculas uchilla kilka, ¿sí? Y ahí otra vez se repite la variante de la pronunciación, si ven en las dos palabras, ¿sí? Uchilla kilka, uchilla kilka. Y como en todos los alfabetos, pues hay las divisiones entre vocales y consonantes. Las vocales en quichua es uyaiwa y las consonantes uyantin, ¿sí? Uyaiwa, uyantin. Nosotros en quichua utilizamos solo 3 vocales, la A y U. No utilizamos más, no utilizamos la E ni la O porque ya sería un vulgarismo en nuestro idioma, ¿sí? Ahí están las vocales, son 3 y 15 consonantes, son las 18 totales. Vamos con un pequeño ejemplo de palabras de acuerdo al alfabeto en quichua, ¿sí? Entonces vamos con la A, alpa, con la cha, en nuestro caso, cha, chacana, ¿sí? Ja, hatun, con la I, irki, con la K, kunan, con la, larca, lia, llama, ¿sí? Miren cómo cambia, lia, llama, ma, misi, na, nina, ña, ñabi, ¿sí? Ahí también hay una variante, ñabi, se escribe, ustedes han de ver ñawi, pero se pronuncia ñabi, con la pa, pucara, que en español sería loma, ra, rirpu, sa, sisa, sha, shiwi, ta, tamia, tsa, tsini, u, urku, wa, uaira, ya, yaku. Ahí están algunas de las palabras de nuestro alfabeto, ¿sí? Y pues ahí a los lados están las palabras o los significados en español e inglés. Eso es la lección de hoy. Hemos aprendido el alfabeto, ¿sí? El alfabeto en quichua o el yika kilkakuna. Tanto las mayúsculas, las minúsculas, las vocales y las consonantes. No te olvides, ¿sí? Las vocales, las únicas que nosotros utilizamos en quichua es la A y U. Conforme vayas aprendiendo el idioma, pues vas a saber que no utilizamos la E-O. Eso es todo, amigos. Muchas gracias. Soy Jorge Luis. Puedes seguirme en cualquiera de las redes sociales, ¿sí? Sugerencias, comentarios. Estoy a sus órdenes, ¿sí? Espero sus likes. También pueden seguir los subtitulajes de las músicas que están igual en la plataforma en YouTube, ¿sí? Eso es todo. Muchas gracias. Thank you. See you next video. Las imágenes que vieron son de la cosecha y también de la iglesia, el Imbabura, la quema de la chamisa, el día de la chamisa, todas ellas de Púcara. Muchas gracias a todos, un gusto y por favor tengamos mucho cuidado con esto del distanciamiento social y la protección ante todas las mascarillas utilizar para evitar el contagio del COVID-19. Por favor, no te olvides de seguir. Al inicio escuchaste la música y por supuesto de fondo Ñucayacta de Ñanda Mañachi y como música final Charihayak con Wandia. Estos grandes grupos son de Otavalo y pues
en este año prácticamente los grupos se han quedado con menos uno de los integrantes, tanto en Ñandamañachi y Charijaya. Se han quedado sin uno de los integrantes. Nuestro más sentido pésame desde Turismo Tayta Imbabura y Jorge Luis Montalvo. Con esto finalizo. Doy punto final a esta lección. Gracias a todos. Me voy con esta canción de Charik Hayak, Wandia. Un homenaje a aquellas personas que ya se adelantaron y no están entre nosotros. Mi hermana Blanquita Montalvo, se adelantó. Pronto seguro estaré contigo. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta una próxima. Tu pareció un chico Mashikura. See you. Narakrini chuwa kigoya Wakahush papas na ushani chu Biki kona pascha kiwami Narakrini chuwa kigoya Wakahush papas na ushani chu Biki kona pascha kiwami Pachata chapa june Uyukuna pimas kahune Wera kuna tata pohone Tamya wapata wakane Pachata chapa june Uyukuna pimas kahune Wera kuna tata pohone Tamya wapata wakane Turismo Tayta Imbabura. La aventura te espera.